¿Qué es lo peor que ha hecho la CIA? Orquestar un golpe de Estado en 1953 para derrocar al primer ministro de Irán elegido democráticamente, que desempeñó un papel en la revolución iraní de 1979. MKUltra. Importar heroína del Triángulo Dorado provocando una adicción a nivel nacional. Importando cocaína desde Sudamérica. Experimentos de sífilis en Guatemala, cita Wiki. Los médicos infectaron a 1.300 personas, incluidos al menos 600 soldados y personas de diversos grupos empobrecidos, incluidos, entre otros, trabajadores sexuales, huérfanos, reclusos de hospitales psiquiátricos y prisioneros, con sífilis, gonorrea y chancroide, sin el consentimiento informado de los sujetos. El asesinato de Patrice Lumumba está ahí arriba. Finalmente, un líder africano que no estaba allí solo para enriquecerse y ¡bam! La CIA ordena su ejecución porque claramente alguien que no se deja vencer por la codicia egoísta debe ser un soviético que busca apuntar con armas nucleares a Estados Unidos. Traficar deliberadamente crack y cocaína en barrios negros en los años 80 y 90, MKUltra, un montón de mierda jodida. Yo diría que la CIA ha hecho algunas cosas bastante malas, y las películas y la televisión que glorifican a las agencias de inteligencia y los géneros de espionaje están hechas para que nosotros las creamos que son los buenos. Hay muchas respuestas aquí que se basan en la escala para la definición de peor, pero yo diría que lo cualitativamente peor que hizo la CIA fue financiar experimentos ultra en Canadá. Los pacientes mentales fueron encerrados en aislamiento, privados de estímulos sensoriales y obligados a escuchar grabaciones en bucle durante semanas enteras. Algunos fueron sometidos a tratamientos de electroshock tan potentes que perdieron toda memoria episódica de sus vidas y se convirtieron en el equivalente mental de los niños. Algunos de estos experimentos se combinaron con psicodélicos. Imagínese la experiencia de perder toda la memoria, tropezar mientras se ve obligado a escuchar un bucle de «eres una buena esposa y madre» durante varias semanas consecutivas. Ahora considere cómo sería esa experiencia si fuera literalmente lo único que pudiera recordar. Esa es una de las peores cosas que podría imaginar. La CIA ha estado involucrada en muchas acciones controvertidas y moralmente dudosas a lo largo de su historia, por lo que es difícil señalar un evento específico como lo peor que la agencia haya hecho jamás. Algunos de los ejemplos más conocidos de las controvertidas acciones de la CIA incluyen: derrocamiento de gobiernos elegidos democráticamente. La CIA ha estado involucrada en el derrocamiento de numerosos gobiernos elegidos democráticamente, incluidos Irán en 1953 y Chile en 1973. Estas acciones se realizaron para promover los intereses estadounidenses y a menudo implicaron la instalación de dictadores brutales. MKUltra. En las décadas de 1950 y 1960, la CIA llevó a cabo un programa llamado MKUltra, que implicaba el uso de técnicas de control mental en sujetos involuntarios. Esto incluyó experimentos con drogas como el LSD, que se administraron sin consentimiento y condujeron a resultados trágicos. Operación Fénix. Durante la Guerra de Vietnam, la CIA llevó a cabo un programa llamado Operación Fénix, que implicó el asesinato de miles de presuntos miembros del Vietcong y sus simpatizantes. El programa ha sido criticado por su brutalidad y falta de debido proceso. Tortura. La CIA ha sido acusada de utilizar la tortura en el interrogatorio de sospechosos, incluido el uso de técnicas como el submarino. Esto ha sido condenado por muchos grupos de derechos humanos como una violación del derecho internacional. En general, la historia de la CIA está plagada de casos de acciones moralmente dudosas y a veces ilegales. Es difícil decir cuál de estas acciones fue la peor, ya que todas representan una violación de la confianza que los ciudadanos depositan en su gobierno para actuar en su mejor interés. Una enorme cantidad de cosas, pero probablemente un vínculo entre financiar y equipar a los contras, escuadrones de la muerte paramilitares fascistas en Nicaragua, y ayudar al gobierno de Suharto en Indonesia a asesinar entre 500.000 y 1 millón de personas en purgas anticomunistas. No deberías buscar en absoluto algunas de las cosas que hicieron los contras, por cierto, es una de las cosas más brutales que he leído. O supongo que sí, si quieres entender el tipo de personas a las que estábamos financiando y apoyando a sabiendas allí. La CIA y el Departamento de Estado, particularmente la administración Reagan, también estuvo muy involucrada con la Guardia Nacional salvadoreña, que violó y mató a monjas estadounidenses. La CIA tiene graves manchas de sangre en sus manos. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, ha estado involucrada en muchas acciones controvertidas y moralmente cuestionables a lo largo de su historia.
Una de las acciones más atroces y ampliamente condenadas de la CIA fue su participación en la tortura de detenidos durante la guerra contra el terrorismo posterior a los ataques del 11 de septiembre de 2001. Después de los ataques, la CIA implementó un programa de interrogatorio mejorado que incluía técnicas como el submarino, la privación del sueño y la privación sensorial. Estas técnicas no solo eran inhumanas sino también ineficaces para obtener inteligencia procesable y violaban leyes y tratados tanto estadounidenses como internacionales. El uso de la tortura por parte de la CIA fue expuesto por primera vez en 2004, y investigaciones e informes posteriores han confirmado el alcance de la participación de la agencia. El informe del Comité de Inteligencia del Senado sobre el programa, publicado en 2014, encontró que era mucho más brutal de lo que se había reconocido anteriormente y que la CIA había engañado al público y a los responsables políticos sobre su eficacia. El uso de la tortura por parte de la CIA no solo viola los derechos humanos fundamentales sino que también socava la reputación y credibilidad de Estados Unidos como líder en la promoción de los derechos humanos y la democracia en todo el mundo. Sigue siendo un capítulo oscuro en la historia de la agencia y un recordatorio de la necesidad de transparencia, rendición de cuentas y respeto por el Estado de Derecho en las operaciones de inteligencia. Creo que la CIA tuvo un papel en la caída de Venezuela en los últimos 10 años. Creo que debido a que su líder se estaba volviendo muy amigable con Castro y menospreciando a Estados Unidos, nuestra CIA tomó represalias convenciendo a Estados Unidos de que invirtiera fuertemente en la producción de esquisto. Esto provocó que el gobierno venezolano inundara el mercado con petróleo para destruir el mercado de esquisto. Esto también provocó que los saudíes arrojaran aún más petróleo al mercado, lo que provocó que el precio bajara tanto que la economía de Venezuela se saliera de control. Realmente no se trata de lo que ha hecho la CIA. La política exterior estadounidense se basa en la doctrina Monroe, que afirmaba que todo Occidente pertenece a Estados Unidos. En lo que respecta al gobierno de Estados Unidos, ningún otro Estado en las Américas existe para ningún otro propósito que no sea el de beneficiar los intereses de Estados Unidos, lo que simplemente significa enriquecer a las corporaciones estadounidenses y a la élite rica. Esta es la razón por la que a ningún Estado de América Central o del Sur se le permite formar un gobierno democrático que funcione. Democracia significa gobierno del pueblo, no gobierno de y para las corporaciones estadounidenses. El mayor chiste es esa mentira constante que se dice en las noticias estadounidenses de que Estados Unidos promueve la democracia y la libertad. Hacemos exactamente lo contrario. Asesinar a JFK y hacer que los estadounidenses crean que un hombre armado solitario lo mató cuando tenía edad suficiente para leer y hacer preguntas. Me aterrorizó hasta la médula. Que una agencia podría eliminar a un presidente y a cualquiera que se atreviera a cuestionarlos. Fueron eliminados. Originalmente se suponía que la CIA era una cámara de compensación para recibir informes de inteligencia de las diferentes agencias de inteligencia y cotejar los datos, de ahí la Agencia Central de Inteligencia. Lo peor que hicieron fue pasar de un centro de intercambio de información a buscar inteligencia e investigar ellos mismos. Están haciendo cosas mucho peores ahora, pero me desviaré por ser llamado teórico de la conspiración. Ahora, ¿qué hicieron? Rociaron LSD, IRC o algún tipo de compuesto alucinógeno frente a la costa de California para dejar que los vientos lo esparcieran en la ciudad vecina y ver qué efectos secundarios tenía. Resultó en mareos inexplicables, malestar y, posteriormente, tasas exponencialmente más altas de enfermedades como cáncer y deformidades infantiles. Además, esta es mi opinión, pero el síndrome de La Habana es un efecto secundario de la tecnología de la CIA diseñado para infligir angustia mental y prolongada. El siguiente peor fue tratar a los negros con sífilis, SP, con una supuesta serie de curas en forma de inyección. Se llama experimento Tuskegee. Aunque la penicilina se inventó poco antes que él pero no estaba ampliamente disponible, estas inyecciones no la contenían. En 1932, el UPS, en colaboración con el Instituto Tuskegee, inició un estudio para registrar la historia natural de la sífilis. Originalmente se llamó Estudio de Tuskegee sobre la sífilis no tratada en hombres negros, ahora denominado Estudio de sífilis del UPS en Tuskegee. En el estudio participaron inicialmente 600 hombres negros,
399 con sífilis y 201 que no padecían la enfermedad. No se obtuvo el consentimiento informado de los participantes. Los investigadores dijeron a los hombres que estaban siendo tratados por mala sangre, un término local utilizado para describir varias dolencias, incluida sífilis, anemia y fatiga. A cambio de participar en el estudio, los hombres recibieron exámenes médicos gratuitos, comidas gratuitas y seguro de entierro. Tampoco ellos nunca dieron su consentimiento a esto. Lo sé, pero debo enfatizar lo cruel y engañoso que es eso. Tratar a los negros como literalmente ratas de laboratorio o beagles de faucis. Derrocar al gobierno democráticamente elegido de Liberia porque el presidente no cumplió con la política super pro Estados Unidos / pro Occidente de su predecesor y adoptó un enfoque más neutral al establecer relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y otros países comunistas y aumentar la influencia de Liberia en el movimiento no alineado. El presidente fue asesinado en su oficina y todo su gabinete fue ejecutado desnudo y públicamente por un pelotón de fusilamiento. A ese gobierno le siguieron 2 dictaduras y 2 guerras civiles que convirtieron a Liberia de uno de los condados más ricos de África a uno de los más pobres. Es difícil responder. Operación MKUltra, lavado de cerebro a nuestros ciudadanos mediante duros abusos / tratamientos psicológicos. Operación Paperclip, perdonar a 1600 nazis por sus horrendos crímenes para enseñarnos. Operación Mangosta y Northwoods, terrorismo de civiles en Cuba y la Operación Bandera Falsa. Operación Baby Lift, provocó el orfanato de más de 3000 bebés y luego se los llevó de Vietnam. Violar el derecho internacional e invadir países extranjeros para bombardearlos, asesinar a su presidente, derrocar a su gobierno, obligarlos a ceder sus tierras, etc. de Estados Unidos ha invadido docenas y docenas de naciones extranjeras y es repugnante. Ya sea para conseguir petróleo, detener el comunismo, literalmente, simplemente ganar territorio. Estados Unidos es un imperio imperialista disfrazado de democracia. Deponer a Mohammad Mossadegh con los británicos para evitar que nacionalizara el petróleo iraní, y ayudar al MI6 a apuntalar al Shah, lo que condujo a una realidad dictatorial que culminó con el derrocamiento del Shah por el pueblo iraní, y la instalación de un gobierno islámico religioso, liderando hasta que Estados Unidos sea aliado de la realeza de Arabia Saudita contra los iraníes anti-realeza. Todo lo cual terminó con Osama Bin Laden bombardeando el World Trade Center en respuesta a los numerosos niños que perecieron por falta de medicamentos durante el embargo de la ONU contra Irak. Supongo que la democracia y el derecho al voto fueron descartados en apoyo de la realeza. ¿Y pensaba que Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña? Entonces, ¿qué luchar contra funcionarios electos como Mossadegh en Irán para apuntalar a la realeza? Suena como una historia de actividades antiamericanas por parte de la CIA y el gobierno estadounidense en connivencia con la escoria británica. Esto ha sido todo por hoy, gente, muchas gracias por ver el vídeo.